Los Necrones son quizá la facción más antigua de la galaxia, teniendo tecnología tan avanzada que el resto de razas no son capaces de comprender cómo está hecha, y mucho menos el cómo funciona. A lo largo de los años ha tenido muchos cambios en su trasfondo, siendo que las primeras ediciones eran más una parodia de Terminator sin alma o voluntad propia, y actualmente, si bien siguen siendo Terminator sin alma, ahora tienen temáticas más egipcias, y sus altos mandos ahora tienen voluntad propia, más no alma. Más adelante explicaré esto con más detalle, así que comencemos. Hace eones, antes del nacimiento de la humanidad, de los orcos y de los Eldars, existía una raza conocida como los Necrontyr, que existieron con la mala suerte de tener quizás el sol más cabrón de la Vía Láctea, pues hizo que los Necrontyrs nacieran y murieran teniendo una muy corta vida, con grandes cantidades de dolor como cáncer por la sobreexposición a los rayos hiper ultravioletas que daban. Si se volvieron una raza espacial exitosa fue porque sus naves tenían vainas de estasis y hacían viajes en extremo largos para sus destinos, pero el daño ya estaba hecho. Su genoma estaba dañado, por lo que sus descendientes igual nacían con el mismo problema que sus ancestros en el planeta de origen. Cada momento de mi vida es una agonía. Mientras esto ocurría, también existía otra raza que ya había alcanzado la trascendencia, conocida como los Antiguos, y tenían un imperio galáctico envidiable. Con sus saberes creaban razas o las ayudaban a prosperar más. Los Necrontyr, al verlo, ya sentían cierto grado de envidia, pero no por su imperio en sí, sino por sus vidas tan largas. Cuando se les fue negado el secreto de la inmortalidad, esos celos que ya eran amargos se convirtieron en un odio encarnizado, por lo que las facciones Necrontyr olvidaron sus diferencias de manera temporal para ir a la guerra contra los antiguos. No hace falta decir que el resultado fue un fracaso humillante para estos. En algún punto, cuando estaban por aceptar su inminente extinción, se percataron de una anomalía espacial que se podría resumir en un peo espacial, que solo se dedicaba a comer estrellas, y por razones que se nos escapan del entendimiento, los Necrontyr tuvieron la idea de hacerles cuerpos artificiales con metal vivo, y fueron llamados como Setán o Catán, que en idioma Necrontyr significaba Dios estelar. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Estos seres tenían un poder abismal y casi absoluto sobre la materia, mientras que todo lo relacionado a la disformidad era un anatema para ellos y buscaban que el mundo material e inmaterial estuvieran completamente separados. Los Necrontyr negociaron con uno de estos Catán, conocidos como el Mensajero, para obtener su tan anhelada inmortalidad. Más tarde, este mismo Catán sería renombrado como el Embaucador, pero ya hablaremos del por qué. El mensajero le prometió su deseo si sacrificaban sus cuerpos a los dioses para reemplazarla con los biometales conocidos como necrodermis. Algunos estuvieron de acuerdo con los términos, pero la mayoría dudaba de que esto sería una buena idea. El embaucador, con su talento de embaucar, convenció a los escépticos, a los líderes y luego a las masas para así convertirlos en los nuevos seres. Sus almas fueron arrancadas de sus cuerpos y de las cenizas de los Necrontyr nacieron los Necrones. Con sus nuevos cuerpos y aliados, los Necrones le declararon la guerra nuevamente a los ancestrales. Guerra tan grande y tan devastadora que todas las guerras de la humanidad estarían eclipsadas en comparación a lo catastrófico que fue la guerra, llamada simplemente como la guerra en el cielo. ¡Mames! Hasta se me puso la piel chinita. Ve. Los ancestrales no podían hacer nada contra estos nuevos seres y creaban razas a la desesperada para enfrentarlos y ayudarlos, siendo estos los Eldars y su capacidad innata del uso de la disformidad y convocar dioses al campo de batalla, y los Krork, cuya ansia de lucha física daba incontables guerreros contra las hordas de caminantes robots, y quizás muchas más que se extinguieron por el bien de la galaxia. Fue gracias a esta guerra que la disformidad es un lugar tan caótico debido a los sentimientos puros negativos y cantidad de almas que morían al mismo tiempo. La guerra llegó a su fin con la victoria necrona y la virtual extinción de los antiguos. Y los Catán, para celebrar, empiezan una carnicería por el poder donde la mayoría de Catán se devoran entre sí, quedando 4 Catáns vivos: el dragón del vacío, el portador de la noche, el embaucador y el extraño, y deciden dormir junto a sus creaciones los 60 millones de años. Esto era en el viejo trasfondo. En el nuevo trasfondo las cosas cambian un poco. En primer lugar, los Eldars no son creados por los antiguos, pero sí fueron ayudados por estos en su evolución y convertidos en aliados.
En segunda, muchos necrones de alto rango como Phyrons, por decir algunos, aún tenían cierto grado del yo, por lo que al finalizar la guerra contra los ancestrales decidieron rebelarse contra los Catán, destruyéndoles y dividiéndoles en fragmentos, que usan como baterías o para invocarlos al campo de batalla, como los Pokémon. Eso sí, no todos fueron destruidos y muchos lograron escapar de esa carnicería. El tercer punto es con respecto a los Eldars, pues en sus historias tienen dos guerras en el cielo, siendo la última muy íntima con su propio panteón, que nos da a entender que los pocos ancestrales supervivientes se volvieron los dioses Eldar de antaño, como pueden ser Isha, Segorach o Kain. En fin, con esta diferencia sustancial, los antiguos necrones que solo despertaban para acabar con la vida de cada ser para saciar la sed de sus dioses, cambiaron drásticamente haciéndolos cada uno un gobierno propio, desde los más hostiles que aún adoran a sus dioses hasta los tan razonables que son capaces de comerciar con razas menores. Otra gran diferencia es la parte en la que invernan, pues ya no lo hacen porque ya no hay alma para entregar, sino porque la galaxia estaba tan destruida que simplemente no quisieron recoger el desastre de la habitación y se fueron a dormir. Como último acto de redención por los pecados cometidos por esta guerra y la conversión de su gente en nada más que autómatas sin alma, el gobernante de la especie conocido como el Rey Silente se exilió de la galaxia para ya no volver. Hasta que volvió. Bueno, es grandioso estar de vuelta. ¿Qué? Los necrones despertaron durante el milenio 41 y ahora buscan lo que toda especie quiere: restablecer su imperio perdido que abarcó toda la galaxia. Pero por desgracia la poca unidad que este imperio tenía se perdió hace mucho, por lo que ahora están fragmentados en diferentes imperios conocidos como dinastías. Los guerreros necrones son básicamente autómatas y quienes están en la cima de poder aún conservan su personalidad, por lo que cada dinastía es un universo por sí solo. Ahora, gracias a la llegada de los tiránidos, el Rey Silente vio esto como un enorme problema y suspendió su exilio para regresar a la galaxia y unificar a su especie contra la amenaza tiránida. Pues si estos seres devoran la materia orgánica de la misma, nunca podrían volver a ser orgánicos. Pero eso aún no quita que existan rencillas entre imperios, o de plano, dinastías enteras que no apoyen al Rey Silente. Pero quizá las cosas cambien si su rey tiene éxito en el Nexo Paria. Pero tiempo al tiempo. Al igual que el resto de facciones, los necrones se dividen en subfacciones llamadas dinastías, en la que cada uno tiene su forma ya de hacer la guerra o la convivencia galáctica con las especies que consideren menores, desde la abierta hostilidad a la neutralidad absoluta hasta la cordialidad y buenos términos comerciales. Más o menos. Algunas de estas dinastías son: Dinastía Atum, una dinastía que gobierna varios mundos tumba al norte de la galaxia. Su mundo capital es Ignarus. A pesar de tener un Phyron, su gobierno es más compartido con los señores necrones. Se caracteriza por tener una de las maravillas de la antigua galaxia. Dinastía Charnovok, dinastía que se encuentra en la franja oriental, más allá del Astronomicon. Su mundo capital es de Bardig. Son conocidos por haber sido destrozados por tiránidos mientras aún dormían, y para empeorar su necrópolis fueron saqueadas por el imperio. Dinastía Mefrit, una dinastía curiosa, pues son vecinos muy cercanos del sistema Baal, o sea, los ángeles sangrientos, y que su Phyron fue destruido, siendo que esta dinastía no tiene un líder. Dinastía Nectis, es de las dinastías más grandes, se encuentra cerca del núcleo galáctico, su capital es Moebius. Dinastía Nefrek, también conocidos en la comunidad como los Blinkrek, pues literalmente están cubiertos de oro. Tanto que los puños carmesí ya están haciendo una cruzada por ellos. Nada, mentira, pero sería interesante eso. Tulio, mira, el Dorado, la ciudad de oro, podría ser nuestro destino, nuestro futuro. Es la dinastía más rica de entre todas. Se encuentran cerca del núcleo galáctico y su capital es Arient. Dinastía Nihilak, cerca de ultramar, y su capital es Geden. Se caracterizan por ser muy xenófobos, o al menos más de lo regular de un necrón, y es de las pocas que en realidad no quieren saber nada de la galaxia y se mantienen aislados. Pero desde la apertura de la Gran Grieta, eso ha acabado. También se caracterizan pues aquí está el mundo tumba de Solomons, que es el mundo museo personal de Trasin el Infinito. Perfection. Dinastía Novok. Se encuentra en el noreste. Su capital es Dol Sexto. Son los más cercanos que tendremos de necrones de Khorne, pues su modus operandi es ir a la guerra y hacer rituales de sangre al estilo necrón. ¡Sangre! 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 Dinastía Ogdobek. Son de los necrones más sensatos, al punto que sus mundos tumba despertaron casi sin problemas. Se encuentran entre el segmento Pacífico y el solar, por lo que los hace una amenaza potencial muy grande al sistema solar. Su mundo capital es la de Tamar. Dinastía Oruskar. Están en el segmento Última y son vecinos de la dinastía Sautek.
siendo esta su rival. Y más importante aún, es esta dinastía en el mundo tumba de Thanatos que se encuentra el famoso planetario celestial, siendo de las únicas armas de destrucción masiva de la era de la guerra en el cielo. Dinastía Tok. Dinastía en el segmento Pacificus. Su mundo capital es la de Megosta. Dinastía conocida como la cuna de la guerra, por lo que podemos asumir que son los más belicosos incluso entre necrones. Dinastía Sautek. Se encuentra en Ultima Segmentum y es la dinastía más grande de todas, gobernando 80 mundos tumbas, siendo Mandrágora su mundo capital. Es esta dinastía que el resto de razas tienden a pensar que son todos los necrones. Se destacan por ser quienes quieren hacer nuevamente la raza necrona la superior entre las razas menores. Tan grande es que tiene dinastías vasallas, siendo por ejemplo la dinastía Selemtar y la dinastía Arrinmarok. También se caracteriza porque Imhotep, conocido como el Señor de la Tormenta, es un usurpador de la dinastía, pues su Pharaón original no sobrevivió al Gran Sueño y aprovechó el vacío de poder. Dinastía Sarekan. Es la dinastía del rey silente Sarek, por lo que podemos decir que es la más poderosa, rivalizando con los Sautek. Antes del regreso de su Pharaón, su despertar fue extrañamente lento, pues eran una de las dinastías principales. No tiene territorio conocido per se, pero se cree que controla el sector Nefilim. Su paranoia es tan grande hacia la deformidad que su ejército base usan piedras negras para nulificarlas. El ejército Necron está estructurado de manera siendo primero los guerreros Necrones el escalón más bajo. Eran los civiles de la civilización, por lo que son increíblemente masivos. Y cuando decimos que son todos civiles es en serio. Padres, madres, niños, abuelos, bebés, todos. Así que diviértete pensando que el Necrón que mates es en realidad un niño atrapado. Los inmortales son las tropas de choque necrones, siendo estos los soldados regulares del Imperio Necrontyr, por lo que a diferencia del resto sí tienen una pequeña noción de sí mismos, pero solo sienten rabia y orgullo. Las marcas de muerte son básicamente las tropas elite de los inmortales. Los Cryptex son básicamente magos de los necrones, aunque sus poderes es más que nada que su comprensión de la ciencia es tan alta que las demás razas lo ven como magia. Luego de esos vienen los señores necrones, sus superiores overlords y por último el Pharaon, que es el gobernante absoluto de su dinastía. Los necrones son la facción más antigua y más avanzada de la galaxia, pues su tecnología es tal que el resto de razas no serían capaces jamás de emular. Y se nota bastante, pues son hasta ahora la única que pudo derrotar y encarcelar a sus propias deidades. Cada una de las dinastías tiene su propia agenda para la galaxia, desde exterminar toda la vida, usarla para volver a ser de carne, y otros muy contados solo quieren que les dejen tranquilos. Pues lo crean o no, hay ciertos necrones conscientes que no tienen ningún tipo de malicia hacia las especies menores, en especial la humanidad, pero ese punto será tema para otra ocasión. Espero que les haya gustado este video sobre los necrones. Como ven, es una facción que a muchos les puede gustar y da muchas respuestas al porqué de la ambientación. La galaxia en sí está así y cómo tratan de arreglarlo, aunque sus métodos choquen con otras facciones. Solo puedo esperar tu like, comentario, compartir y suscripción, pues así me ayudas muchísimo. Sin más que decir, me despido. Nos vemos.